Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos muy contentos que nos están acompañando. Vamos a iniciar nuestro servicio de alabanza a nuestro Señor con palabra de oración. Padre, gracias por tu gran amor y misericordia al permitirnos nuevamente, Señor, reunir para alabar tu nombre y porque, Señor, estamos muy agradecidos contigo. Gracias por darnos la salvación y agrádate de los cantos que entonamos en este momento para ti. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, que nos podamos concentrar solamente, Señor, en la alabanza que tú te mereces y en la enseñanza que tú tienes para nosotros. Te amamos, Señor, y te agradecemos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, puestos de pie, vamos a repetir la bendición inicial. Ustedes la tienen en sus boletines. Efesios 3, 20 al 21. También los hermanos en línea la tienen. Y todos juntos. Efesios 3, 20 al 21. En voz alta, hermanos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. El verso del mes, ¿estamos todos listos, hermanos? Vamos a repetirlo en voz alta. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, 5 al 6. Y ahora habrá su Biblia o ahí mismo en su boletín usted tiene la lectura bíblica, Salmo 119, versículos del 17 al 24. Y esta ocasión vamos a cambiar la forma otra vez y vamos a hacerla todos juntos. Vamos a leer ustedes junto conmigo Salmo 119, versículos del 17 al 24. Ok, ¿estamos todos listos? Hagámosla juntos, hermanos. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de estar, tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. Ahora, quiero que ponga atención al versículo 21, que dice, reprendiste a los soberbios, y hace una coma, y vea cómo se refiere a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. A Dios no le agradan las personas soberbias. Aquellos altivos que dicen yo no necesito, yo puedo, al Señor no le agradan. Bueno, gracias al Señor por ello. Vamos. Bueno, hermanos, aparentemente sí perdimos el internet. El pastor ya llevaba prisa por llevarse su equipo y bueno, lo entendemos. Él ya no va a estar en el área, va a salir a Tennessee y se lo tuvo que llevar. Bueno, es que esta predicación va a estar puesta en YouTube y en Facebook más tarde. Ahorita ya no están en línea. Si les pueden decir ahí, ponerle una nota, por favor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 32. Lucas 15, los jovencitos pueden pasar a su clase. Lucas 15, del 11 al 32. Y el título del mensaje es
un padre que ve al mundo arrebatarle a su hijo. Lucas 15, versículos del 11 al 32. Si ustedes están utilizando una Biblia que tiene subtítulos, van a darse cuenta inmediatamente de quién voy a hablar y vamos a ver lo que el Señor tiene que decirnos a través de este mensaje. Voy a leer los primeros, Lucas 15, versículos 11 en adelante. Lucas 15, versículos 11 en adelante. Vamos a ver, voy a leer los primeros 2 versículos y después de ahí iniciaremos la predicación. Dice la palabra del Señor así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos provees de lo necesario para poder vivir. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Ten, Padre, compasión de nosotros y que este día, Señor, hagamos bendecidos de tu palabra. Que podamos poner en práctica lo que aprendamos el día de hoy. Que el Espíritu Santo, Señor, nos inste a servirte y alabarte y glorificarte, no solamente con nuestras acciones, pero también con lo que aprendemos acerca de ti. Te amo, Señor, y te agradezco todas estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Maestro, el Señor Jesucristo. En este nombre te pido que seas tú quien me utilice en este momento como una herramienta útil para entregar tu mensaje. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ustedes acaban de leer, el Señor Jesucristo es quien está hablando y Él les estaba dando una historia y en esta ocasión les habla acerca precisamente de 2 hijos. Dice que el Señor Jesucristo les dijo que había un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ahora, yo quiero que ustedes, antes de continuar, ustedes entiendan que en la cultura de los israelitas, en la cultura judía, el padre es un personaje que tiene una posición muy especial. Y no tan fácilmente se le habla de tú al papá, no tan fácilmente se le reta, es algo que está muy mal visto. Incluso usted recordará que los 10 mandamientos nos dice que si hay un hijo que es contumaz, o sea que es necio, que no aprenda, lo traigan delante de la congregación y va a ser apedreado y va a ser muerto, porque es mejor que muera a que continúe haciéndole mal, no solamente a su papá, sino a la congregación. Así es que cuando el menor de estos 2 hijos se acercó a su padre y le pidió la parte de los bienes que le correspondía, número 1, estaba pidiendo culturalmente algo que se hace. Se acostumbraba que los padres, cuando ya estaban cerca de morir, cuando ya sentían que iban a pasar a la presencia del Señor o iban a morir, llamaban a los hijos y entonces les daban la bendición paternal y también les decían cómo iban a quedar repartidos los bienes. Pero si usted notó, esto solamente sucedía hasta que el papá ya estaba al borde de la muerte. Con todo esto, cuando en la familia había un matrimonio y uno de los hijos deseaba casarse, entonces de lo que le iba a tocar, de lo que el papá sabía que le iba a tocar, le daban una parte de las tierras para que él en esa parte de las tierras construyera su casa y la preparara para su matrimonio y ahí viviera. Así es que el padre también en vida podría darles la herencia, salvo esta circunstancia, ¿verdad? Le permitía vivir, le daba una parte de las tierras para que empezara a trabajar y con todo esto tenemos ahora ya el contexto histórico, el contexto cultural de cómo se daba. Por tanto, cuando este joven, este señor,
no sabemos la edad, algunos lo ponen como una persona muy joven, como probablemente un adolescente que no piensa bien, no sabe lo que le conviene, pero en realidad no sabemos bien su edad. Ahora nosotros, ya personas como yo de edad, sabemos que esto no solamente le sucede a los jóvenes y a los adolescentes, también le sucede a los adultos. Los adultos también se dejan llevar muchas veces por lo que a otras personas, o voy a decirlo de esta manera, el mundo les ofrece. Y entonces van y piden algo que ellos creen que se merecen, porque vea usted, este joven no dice, dame lo que creo que me corresponde. Él asegura, dame lo que me corresponde. Ahora yo le pregunto, a algunos de nosotros aquí ya somos padres y somos hijos, obviamente. Algunos de nuestros papás ya no están con nosotros, padre paterno, algunos de los de ustedes todavía están con ustedes. Con todo, hermanos, cuando llegó el caso en que mi padre falleció y pasó a la presencia del Señor, creo yo, por su testimonio de que fue salvo, cuando él falleció, yo no me sentía absolutamente con ningún derecho de reclamar nada de lo que él hubiera trabajado. Ahora me escuchó bien. Dije porque él lo trabajó. Nada de lo que él hubiera trabajado. Así es que cuando este joven se acerca y dice, dame lo que me corresponde, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué te corresponde? Toma esa posición de que le corresponde y se lo tiene que llevar. Dice, y les repartió los bienes. El papá, por no llevar la contraria de su hijo, decidió repartirles los bienes. Ahora, escuche bien, no dice le repartió lo que le correspondía. A los dos hijos les dio lo que les correspondía. El papá, yendo contra la cultura y contra lo que se acostumbraba, decidió hacer esto. Bien o mal, no sabemos. Pero ahora él está enfrentando una gran crítica. Porque los vecinos, los hermanos, los amigos, todas aquellas personas que sabían lo que había hecho, ahora le veían mal y le criticaban. Y muchas de esas circunstancias, hermanos, en algunas ocasiones suceden en nuestros hogares. Que nosotros hacemos algo con nuestros hijos y la familia no le gusta, a los amigos no les gusta y nos empiezan a criticar fuertemente. Bueno, este hombre entonces les repartió los bienes, ¿verdad? Y no muchos días después, versículo 13, juntándolo todo el hijo menor, se le fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, este versículo 13 solamente es un resumen, hermanos. Porque en este resumen del versículo 13, nosotros debemos de incluir que dice, no muchos días después, juntándolo todo. Ahora, recuerde que el padre no le dio efectivo. Lo que le correspondían eran animales, partes de la tierra, eso era lo que le correspondía y la manera en que el padre se los devolvió. Así es que, ¿qué es lo que hizo este joven? Los vendió. Tuvo que haber vendido. Ahora, no parece ser porque este joven, esta persona haya sido una persona sabia, más bien parece ser que carecía de sabiduría, y porque carecía de sabiduría, no creo que haya vendido estas cosas que a los precios que debería de haberse vendido, sino que malbarató. No lo que él había hecho, lo que su padre había trabajado. ¿Se da cuenta la gravedad de esta situación? Va de más grave en más grave, ¿verdad? Así es que fue y lo vendió. Y la segunda parte del versículo que nos dice, ¿qué dice? Se fue lejos. ¿Por qué, hermanos, nosotros siempre tratamos de irnos lejos? Porque no queremos que nadie nos conozca. ¿Y por qué no quiere que nadie le conozca? Porque lo que usted va a hacer es vergonzoso. Y usted sabe que delante de Dios y delante de las personas que conocen a su papá, que conocen a su mamá, lo que usted va a hacer es vergonzoso.
Y por eso las personas tienden a ocultarse para hacer aquello que es inapropiado. Esa es la razón por la que las personas tienden a hacerlo a lo lejos. Es la razón por que las personas tienden a hacerlo de noche. Dice que se fue todo a una provincia apartada y ahora vea. Y Lucas nos da un resumen. Encontramos otros relatos en otra parte de los evangelios. Y nos dice, y allí invirtió todo en la bolsa y se volvió millonario. Compró tierras y trabajó duro. ¿Qué dice, hermanos? Y allí desperdició sus bienes. Desperdició. Ahora ahí nos vamos a detener un momento. Hay varias maneras de desperdiciar el dinero. Alguna manera de desperdiciar el dinero puede ser que usted compra cosas que no necesita. Quiero tener una televisión de 300 pulgadas, me la voy a comprar. Le voy a poner un amplificador de 200,000 watts. Y voy a poner unas luces de esto. Se da cuenta, ahorita todo lo que le estoy diciendo es material. Personas desperdician sus bienes en algunas ocasiones de esa manera. Quiero un carro, le quiero poner rines, le quiero poner un estéreo, le quiero poner esto, le quiero hacer lo otro, le quiero hacer todo al carro y se vuelve mi carro en un ídolo. Bueno, en esta ocasión dice desperdició sus bienes. Y después la segunda parte, la última parte del versículo, nos dice cómo fue que desperdició sus bienes. Viviendo perdidamente. Y esa es la parte más horrenda de todo, hermanos. Porque usó el dinero de su papá para lastimarse a sí mismo y vivir de una manera que no solamente traía ofensa a su familia, sino también traía ofensa a Dios mismo. Viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vea. Ahora, ¿a qué se refiere con vivir perdidamente, hermanos? ¿Por qué la palabra nos dice, no nos dice de otra manera, sino nos dice perdidamente? Porque perdidos son aquellas personas que no conocen al Señor, están perdidos en el mundo. Esta persona gastó su dinero, el dinero de su papá, de una manera perdida. ¿En qué los gastó? Otra parte del Evangelio nos dice, en prostitutas y en borracheras y en cosas de ese tipo. Ahora ya sabe a lo que se refiere viviendo perdidamente. Cuando usted utiliza los recursos que Dios le ha dado, ya sea a través de una herencia, ya sea a través del trabajo, para vivir perdidamente, usted automáticamente está ofendiendo a Dios grandemente. Automáticamente usted está ofendiendo a Dios grandemente y usted está viviendo de una manera perdida. Yo me admiro de algunas personas cómo gastan de dinero en bebidas alcohólicas. He escuchado personas que desde que reciben el cheque empiezan a comprar, no sé si son 12 o 24 de cervezas y los van teniendo ahí en casa para ir tomando todos los días hasta que llegue el otro fin de semana y reciban el otro cheque y que tengan suficiente para volver a comprar de esa manera. Y tengo entendido que esas bebidas no son económicas. Hay personas que gastan su dinero en cigarrillos. Hay personas que gastan el dinero en drogas. ¿Y qué bien les puede traer? Si se dio cuenta, el alcohol, las drogas, son cosas que las personas piensan que les traen satisfacción, que los hace sentir bien. Pero al final de la tarde, al final del día, todas estas cosas lo único que es que los ponen en gran peligro de que tengan un accidente y mueran. En gran peligro de que la policía los sorprenda y los lleven presos. De que tengan que ahora pagar en cortes una y otra vez y tengan que estar yendo y pagar en algunas ocasiones con cárcel por lo que sucedió cuando estaban bajo el efecto de estas cosas. Este joven estaba viviendo de una manera perdidamente. Y su papá,
estaba viendo cómo el mundo se lo había arrebatado. Y estaba usando el propio esfuerzo de su padre de haber generado todas estas propiedades, de haber generado esta riqueza, si usted lo quiere ver de esa manera, y ahora ese dinero estaba siendo usado para mal. Hace muchos años escuché a un predicador decir, muchos padres se jactan o se sienten muy orgullosos de que envían a sus hijos a escuelas particulares, que envían a sus hijos a estudiar a los Estados Unidos o a Europa y a otros lados. Dice, cuando no sabe que eso que él está haciendo es enviar a sus hijos a que con su propio dinero aprendan a vivir como en el mundo. Y tristemente así es. Entre los hijos más lejos están de casa, más fácilmente tienen la idea de hacer lo equivocado, de hacer lo que a Dios no le conviene y usar su dinero para vivir perdidamente. Lejos de Dios, lejos de donde ellos creen que nadie los ve y nadie los conoce. Pero llega un momento en que tiene todo que enfrentar fondo. Yo me recuerdo que yo tuve un compañero en el trabajo. Este compañero ya había tenido 3 DUIs. Para aquellos que no saben qué es un DUI, es una pena por haber manejado bajo la influencia, ya sea del alcohol o de las drogas. Y la policía lo había sorprendido 3 veces. Ya le habían suspendido la licencia y la tercera vez le habían prohibido manejar. Ya no podía él manejar. Sin embargo, él no dejaba de tomar. Seguía tomando. Cuando él estaba empezando a tratar de limpiar su récord, le dicen de que le volvieran a dar la oportunidad de tener una licencia y esto, su abuelita murió. Y yo creo que la abuelita tenía mucho dinero porque a él y a sus hermanos les dejó a cada uno de ellos $25,000. Para algunos es una cantidad muy grande, para otros no es muy grande, pero era una cantidad. Inmediatamente lo que hizo fue, en cuanto recibió la herencia y se la depositaron al banco, fue invitar a los amigos con los que normalmente se juntaba a tomar en su casa. Y tuvieron una gran fiesta de 2 días, comentan. Después lo que hizo fue comprar un carro y pagarle a alguien para que pusiera las placas a su nombre, una pick-up, y él la manejaba ilegalmente. ¿Se da cuenta? Este hombre empezó a usar el dinero que su abuelita le dejó de una manera perdida. Se iban los fines de semana a lugares y después compró una lancha muy cara porque le gustaba la pesca. Después empezó a comprar armas. Finalmente se quedó sin dinero. No, un año más tarde, la policía lo detuvo manejando el carro que manejaba ilegalmente bajo el estado de ebriedad nuevamente. Y ahora perdió completamente todo. Porque cuando la policía lo arrestó, en su borrachera, él dijo que él tenía armas y tenía cosas. Cuando consiguieron la orden del juez para ir a revisar su casa, encontraron las armas, le decomisaron las armas, le decomisaron el bote, le decomisaron el carro que manejaba ilegalmente. ¿De qué sirvió el dinero de su abuelita? Para que él viviera de una manera perdida. ¿Se da cuenta usted? Muchas veces nosotros los papás decimos, voy a trabajar duro para dejarle algo a mis hijos. Hermano, hermana, lo mejor que usted puede hacer por sus hijos es enseñarlos a trabajar. Es enseñarlos a que el obtener cosas se obtiene con esfuerzo. Y que ellos tienen que aprender a esforzarse para obtener aquello que ellos desean. Eso es lo mejor que usted puede hacer. Yo no le voy a decir que usted no invierta en su educación, invierta en su educación mientras sea posible que usted esté al pendiente de lo que estos jóvenes hacen. Así es que llegó el momento en que este joven tocó fondo. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
¿Se da cuenta? El Señor acomoda las cosas de tal manera que a usted le podría decir, fue coincidencia, ¿no, hermanos? Ya se había acabado todo. Y al mismo tiempo vino hambre en la provincia. ¿Por qué cree usted que venía hambre en esa provincia? De tal manera que las personas alrededor no le pudieran ayudar tan fácilmente. No le pudieran ayudar tan fácilmente. Hace unos días me llamaron los hermanos de la iglesia de Geneva, estaban teniendo ellos una reunión de varones cuando un joven llegó a la iglesia y le dijo que era recién llegado de Ecuador y que tenía una gran necesidad, que no tenía dinero para su carro. Y ellos, desesperados por tratarle de ayudar y no le podían entender que estaba hablando en español, me llamaron y me pidieron que les tradujera. ¿A qué voy, hermanos? Como en este país hay dinero y la mayoría de las personas traen $20, $30 en la cartera y no les es tan difícil darlo. Bueno, los hermanos le pusieron gasolina al tanque y le hicieron, me dijeron que le hiciera él prometer que iba a venir el domingo a la iglesia. El domingo llegó y él no vino, hermano. Le di la dirección, le dijimos todo. Pero en 3 semanas antes de que llegara el domingo, me llamó 2 o 3 veces pidiéndome que le diera dinero. Y le digo, estoy muy lejos, él estaba en Chicago, no te puedo ayudar. Hasta Chicago son para mí 2 horas o algo así para poderte ayudar. Y después me dijo, es que estoy sin dinero, no he comido, no tengo cómo moverme. Se dio cuenta cómo que quiso empezar a manipular, pero yo no podía hacer nada al respecto. Y de repente me dice, ¿me lo puedes depositar por Western Union? Y te doy mi número de teléfono y te doy mi número de cuenta. Y dije, a ver, momento, tienes teléfono celular y tienes todo eso. ¿Cómo es que estás en una condición tan mal? Bueno, hermanos, resultó que era un timador. Vive de estarle pidiendo a las personas que le ayuden y que le ayuden, ¿verdad? Tiene carro, y cuando le dije que tal vez le podría ayudar cuando viniera a la iglesia, me dice, sí, me pueden preparar una despensa grande, necesito papel del baño, necesito comida, pero una lista que me dio, le dije, wow, esto es algo increíble, pero nunca vino. Es una persona que estaba sacando. Hermanos, cuando están en una ciudad donde hay necesidad, la gente no tan fácil le puede ayudar. Y es lo que sucedió con este joven. Estaba en un momento en que la gente no tan fácilmente le podía ayudar. El Señor estaba a punto de darle una lección muy grande a este joven, a esta persona. ¿Y cuál era esa lección? De que debes de ser sabio con lo que el Señor te da. Vea usted, cuando comenzó a faltarle, ya no tenía que comer, no había quien le ayudara, así es que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¡Wow! Esta parte de este versículo 15, hermanos, es algo tremendo. Porque la lección que él estaba a punto de tomar era una posición hasta cierto punto denigrante para él. Porque los israelitas, los judíos, no tienen nada que ver con los cerdos. Los cerdos son inmundos de acuerdo a los 10 mandamientos. No pueden comer cerdo de acuerdo a los 10 mandamientos. Es que cuando a este joven lo mandan, no a que coma a los cerdos, a que les limpie a los cerdos. Es una posición sumamente denigrante para un judío. Y este joven viniendo, ¿verdad?, de familia, ¿cómo se sentiría? Sin embargo, la lección venía de parte de Dios. No había a quien acudir. No había mamá ni papá a quien decirle, ayúdame, estoy solo. Y los papás brincan inmediatamente. No. Él solo decidió irse a una provincia lejana y allá hacer sus cosas malas, pervertidas y todo lo que hizo. Y ahora se encuentra en la situación en la que no tiene dinero y está muriendo de hambre. Está muriendo de hambre.
Esta persona lo ve y le dice, ok, si tengo un trabajo para ti, ve a mi hacienda y cuida a los cerdos. Qué cosa tan más tremenda. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínase el hambre tan tremenda que tenía aquel individuo, que ya no le importaba, sino que veía a los cerdos cómo los alimentaba y decía, soy capaz de comerme esas horitas, pero los otros trabajadores no lo dejaban. No, esto es de los cerdos, tú no puedes comer de aquí. Tú vas a tener tu salario cuando lo tengas, tú no puedes comer de aquí momentáneamente. Él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Se da cuenta? El Señor, cuando te va a dar una lección, utiliza a las personas alrededor de ti. Y en algunas ocasiones, aunque usted diga, una persona mala, una persona malvada no me quiso ayudar, probablemente el Señor lo movió para que usted aprenda su lección. Y en esta ocasión no lo dejaban comer de las algarrobas y no lo daban. 17. Volviendo en sí, dijo, ahora quiero que usted ponga atención en esta frase, y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir volver en sí, hermanos? Le voy a explicar. Usted probablemente ha sufrido en alguna ocasión un desmayo. Y cuando usted está desmayado, usted no está en sí mismo. Hasta que lo reaniman, entonces usted vuelve en sí. Quiere decir que sus sentidos y su pensar, su vista y todo, vuelven a funcionar, ¿verdad? Eso quiere decir volver en sí. Bueno, cuando usted está como este joven viviendo en el pecado, usted no está en sí mismo. Es lo que nos está dando a entender este pasaje. ¿Recuerda la pregunta del viernes? ¿Quién es el padre de la potestad del aire? La atmósfera que crea nos cega para que no veamos el evangelio. Cuando usted está en el pecado, usted está cegado. No está usted en sí mismo. Usted cree que está teniendo la gran diversión del mundo, que se la está llevando muy bien, que sea lo que usted esté haciendo, sea que usted esté en las drogas, sea que usted esté viviendo en la pornografía, sea que usted esté viviendo con las prostitutas, con los prostitutos, en la comunidad, como le llaman ahora, con lo que usted decida hacer, usted está bajo la influencia de Satanás y no le permita que usted vea la luz del evangelio. Usted está bajo la autoridad de la potestad de Dios. Este joven estaba bajo la autoridad de la potestad del diablo y no le permitía ver que él estaba actuando mal. Usted tiene que tomar esto en cuenta, porque va a llegar el momento en que probablemente usted o sus hijos van a actuar como este joven. Se van a volver necios, se van a querer ir de la casa y usted no los va a poder detener. Sin embargo, nos dice la enseñanza de Elí y de sus hijos, nuestro trabajo es estorbarle lo más posible. Aquí lo que el papá pudo haberle dicho, hijo, si tú te quieres ir es tu decisión, pero yo no te puedo dar lo que a ti te corresponde porque yo sigo vivo. Y haberle estorbado lo más posible. Sin embargo, para efectos de la ilustración que Dios tenía en ese momento, el Señor Jesucristo, el Señor dice, permite el Padre que Él se vaya, y ahora Dios mismo le empieza a dar una lección a este joven. Dice, volviendo en sí. La única manera en que nosotros podríamos volver en sí es a través de leer la Escritura. Cuando usted lee la Escritura le revela que usted está viviendo de una manera inadecuada, que usted está viviendo fuera de la voluntad de Dios. Le dice entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora recuerda,
Ahora se acordó ya de papá. Ahora ya se acordó de la familia, cómo es allá. Dice, ¿cuántos allá tienen? Mi papá tiene trabajadores y aún sus trabajadores no tienen hambre. Y yo, que soy su hijo, aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Por qué estaba muriendo de hambre? Por su propia decisión. Por su propia decisión. Ahora, quiero que usted vea que en todo este relato, en ningún lado nos dice, y el papá lo fue a buscar. Y el papá mandó a alguien a buscarlo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay ocasiones en la vida del papá cristiano en que es mejor que la vara se rompa a que el papá ceda. Hay ocasiones en las que uno tiene que con lágrimas decirle a los hijos, hijo, yo no te estoy echando. Tú te vas porque tú quieres. Pero toma esto en cuenta. Yo no te voy a buscar. Es tu decisión. Tú te quieres ir, adelante. Pero no te voy a facilitar las cosas. No te puedes llevar un carro. No te puedes llevar la ropa que yo te compré. No te puedes llevar el celular que yo te di. Porque ahora yo voy a actuar como Elí. Como no actuó Elí. Voy a estorbarte lo más posible. Sin embargo, este joven dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y no tienen hambre? No tienen hambre. Es que, ¿qué tuvo que hacer este joven? Versículo 20. Levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjese bien, el papá nunca perdió el amor por su hijo. Algunos predicadores aventuran a decir que el papá todos los días salía a la puerta a ver si venía el hijo a lo lejos. Yo no estoy seguro de eso. Yo estoy seguro que en su corazón y en su mente había la esperanza de que algún día el hijo regresara. Como la había en Jacob cuando José desapareció. Así de esa manera el papá salió corriendo. Dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Ahora, vea esta parte, fue movido a misericordia. Quiere decir que en algún momento este padre fue endurecido y por eso no lo buscó. Dijo, ya se fue, ya se fue. Pero cuando lo volvió a ver, entonces tuvo misericordia de él. Mientras tuvo que tener un corazón duro. Un corazón duro. Y la vida tenía que seguir adelante. Y entonces cuando lo vio, ¿qué dice? Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ahora vean ustedes, hermanos. ¿Quién es el que debería de haber corrido? El hijo. Pero el hijo venía completamente humillado, derrotado. Imagínense cómo olía aquel joven, aquella persona. Al olor de los cerdos, sin haberse podido cambiar de ropa, sin bañarse y todavía con el orgullo hecho pedazos. Y ahora en vez de correr él y a él lanzarse al cuello de su padre y llorar y pedirle perdón, su papá es el que corre tras él. ¿Sabe que también en la cultura de los judíos el que el varón corra está mal visto? Cuando el varón corre, la túnica se le levanta y se le ven los tobillos. Y eso está muy mal visto en la cultura judía. Pero al padre no le importó. Él corrió tras su hijo y él fue el que lo abrazó y él fue quien lo besó. El papá, con su amor. Y el hijo le dijo, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora quiero que usted ponga atención en esa última frase. El quebrantamiento vino después de una serie de días duros y difíciles para ambos, en el que uno estaba lejos de Dios y en que el otro dijo, no me voy a quebrantar y no lo voy a ir a buscar, porque eso es lo que es propio delante de Dios. Y cuando el quebrantamiento vino, vino al Hijo. El quebrantamiento no venía al Padre. El Padre estaba contento de volver a ver a su Hijo. Pero el Hijo es el que ahora estaba quebrantado. Y quiero que ponga atención en esto. Es bueno que usted vea y llegue a ver a su hijo quebrantado. No le diga, no hijo, no llores, no fue mi culpa, no diga eso. No tome eso tan horrible que tiene la cultura americana, que nos los quiere infundir a los hispanos. Cuando el chiquito se cae, ay hijito, perdóname, fue mi culpa, te debí de haber estado cuidando. En las películas constantemente nos están alimentando eso. El jovencito de 10, 12 años destruye el pueblo según haciendo cosas y todavía al final mueren policías, mueren soldados y todo, y al final es el héroe y los papás, perdónanos hijito, te amamos, es que nosotros debimos. No hermano, no. Cuando usted hace algo así, ¿sabe lo que está usted haciendo? Estar borrando todo lo que sucedió anteriormente. El quebrantamiento que Dios trajo a esa persona, usted ahora está diciéndole, no importa, no hagas caso de eso. No, el quebrantamiento es para que finalmente el joven vea lo que dice este señor, esta persona. Padre, he pecado contra el cielo. Esa es la idea del quebrantamiento de Dios cuando Él se encuentra con nosotros. Cuando el Señor permite que nosotros pasemos por dificultades económicas muy difíciles, por situaciones de salud muy difíciles, o cualesquiera la situación con la que el Señor nos quebrante, es para que nosotros reconozcamos que hemos pecado contra Dios. Y finalmente, este joven lo acepta. He pecado contra el cielo. ¿Quién es primero? El cielo, Dios. ¿Quién es segundo? Y contra ti, papá. Pequé contra Dios habiéndote desobedecido. Pequé contra Dios andando con las borracheras, andando en las prostitutas, andando en las drogas, andando en la pornografía. Pequé contra Dios, pero también pequé contra ti. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y finalmente, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quiero que usted vea esta parte, versículo 21. Y el hijo le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando usted escucha al hijo decir esto, usted está escuchando una verdadera persona quebrantada. A una persona que realmente cuando viene a los pies de Cristo dice, Señor, no merezco lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. No merezco. No soy digno de ti. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué es lo que estaba diciendo el joven? Padre, entiendo si tú ya no me quieres dejar ser tu hijo, pero déjame vivir bajo tu sombra. Déjame de comer como a un obrero de los que tú tienes. Quiero regresar a ti. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué hermoso
terminar. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora yo quiero que usted entienda el mensaje. El hijo, el mal hijo es usted y yo. El Padre es el Padre Celestial, que nos recoge de nuestro pecado cuando nos arrepentimos. El vestido que nos pone es la misma sangre de su Hijo Jesucristo. Y la fiesta que hubo es la de los ángeles que se regocijaron cuando usted y yo nos arrepentimos. Es que no se admire tanto de ver hijos pródigos y los señale, sino acuérdese de dónde los sacó el Señor. Y con qué amor ahora usted usa, viste la misma túnica que el Señor Jesucristo dio por nosotros. Él fue el becerro gordo que murió para darnos salvación. ¿Ha pensado usted en eso? ¿En entregarse a Cristo como Salvador? Tal vez usted no ha pensado en entregarse a Cristo como Salvador. El Señor le está dando a usted la oportunidad el día de hoy, que usted se entregue a Él y le busque. Usted puede entregarse hoy a Él. Usted ha visto el día de hoy cómo lo puede hacer. Y la manera en que usted la puede hacer es como este Señor, reconociendo que usted ha pecado contra Dios, que esos pecados en los que usted está viviendo son algo horrible para Dios y que el Señor en este momento le quiere dar la oportunidad de rescatarlo y quiere que usted vista la túnica del Señor Jesucristo porque su Hijo ya fue muerto en la cruz del Calvario por usted. ¿Le gustaría aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador? Después de este canto vamos a tener una oración y en esa oración le voy a dar los elementos que usted necesita para poder orar al Señor Jesucristo como Salvador. En un momento viene nuestra pianista. Mientras tanto usted medite en esto. Vaya buscando por favor el himno número 542. 542, oigo la voz del buen pastor. Medite en lo que el Señor Jesucristo ha hecho por usted. ¿De dónde lo sacó? ¿Es usted el hijo pródigo? ¿Sigue usted siendo pródigo? ¿Sigue usted siendo rebelde al Señor? ¿O finalmente usted ya ha decidido venir a Él y usted está caminando hacia Él? Oigo la voz del buen pastor, himno 542, estrofa 1. Vamos a hacer una oración. Si usted está interesado en recibir al Señor Jesucristo en esta tarde, ponga atención a la oración para que más tarde usted use esta misma oración para pedirle que le dé la salvación. Bendito Padre Celestial, esta tarde he aprendido a través del Hijo pródigo, Señor, que yo me parezco mucho a Él. He vivido en el mundo, Señor, desperdiciando todos los bienes que tú me has dado para vivir perdidamente. Pero finalmente, el día de hoy tú me estás quebrantando. Y Señor, no quiero que este momento pase inadvertido, sino quiero llegar a ser tu hijo. Quiero que me pongas, Padre, la vestimenta del Cordero.
que pongas en mí el anillo que dice que soy tu hijo, que me limpies, Padre. Sé que no lo merezco, sé que he pecado contra ti grandemente, pero también sé que tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, vino en obediencia a ti a tomar mi lugar y a ser castigado Él por mí. Gracias, Señor Jesucristo, por darme la salvación. Te suplico, Padre Celestial, me selles con el Espíritu Santo y escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Quiero ser tuyo por la eternidad. Te lo suplico en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Espero usted haya hecho esta decisión y se entregue a Cristo prontamente. Antes de ser despedido, déjeme recordarle que estamos en la cadena de oración todos los días a las 7 de la tarde. Por favor, conéctese, ponga su despertador, ponga para que usted a las 7 de la tarde se conecte con todos en oración y podamos estar orando para que el Señor envíe más creyentes, más personas aquí a la iglesia. Y también les recordamos que ya nos estamos reuniendo nuestros hermanos en línea en la ciudad de Aurora, en el 1205 de la 7th Avenue, en Aurora, Illinois, y aquí se reúne la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Bueno, vamos a ser despedidos con palabra de oración. Señor, gracias nuevamente por habernos dado este hermoso día para estar en tu casa y meditar en tu palabra. Gracias por el mensaje que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser temerosos de ti, humildes de corazón y a buscarte con todo nuestro corazón. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.